Hola, mi nombre es Silvana Núñez, soy estudiante de cirugía de la maestra Santa Marta y en este video vamos a tratar algunas consideraciones de la enfermedad de Crohn. Hablaremos de las complicaciones quirúrgicas que presentan estos pacientes, pero primero debemos saber que la enfermedad de Crohn es un trastorno crónico inflamatorio del tubo digestivo que puede afectar cualquier segmento de este, desde la boca hasta el ano, viendo una mayor frecuencia en el segmento ileocólico con un 50% de los casos, seguido del segmento ileal con un 30% de los casos y solo un 20% de los casos con afectación colónica. La patogénesis de esta enfermedad permanece desconocida, pero se cree que existe un componente genético asociado a su etiología. De igual forma, se han encontrado algunos anticuerpos en la mayoría de los pacientes con esta enfermedad. Uno de ellos es el anticuerpo contra Saccharomyces cerevisiae, que es el hongo conocido popularmente como levadura de cerveza. Por lo general, el diagnóstico se realiza con los hallazgos endoscópicos en un paciente con historia clínica compatible. Debe considerarse el diagnóstico de enfermedad de Crohn en aquellos que se presenten con dolor abdominal agudo o crónico, sobre todo cuando se localice en el cuadrante inferior derecho, además de diarrea crónica, datos de inflamación en la radiografía o la endoscopía, cuando descubrimos fístulas o estenosis y cuando tenemos evidencia de inflamación o granulomas en el estudio histológico del intestino. Si bien es cierto que en la actualidad no existe un tratamiento curativo para esta enfermedad, tenemos a la disposición una serie de tratamientos farmacológicos y quirúrgicos orientados a la disminución de los síntomas y a la resolución de las complicaciones. Entre las complicaciones más importantes tenemos las fístulas intestinales, las cuales son evidencia de que el proceso inflamatorio ha sobrepasado la pared, invadiendo estructuras adyacentes. El riesgo de un paciente portador de enfermedad de Crohn de desarrollar esta complicación es de aproximadamente 20 a 40%. El tratamiento dependerá de la localización, severidad de los síntomas, número y complejidad de los trayectos fistulosos y de igual forma, dependerá del estado basal del paciente y la presencia o no de enfermedad rectal. Aquí les dejo un resumen de los tipos de fístulas y su abordaje. La fístula enteroentérica o enterocolónica dependerá su abordaje de si el trayecto fistuloso es corto y asintomático, solo se observará. En trayectos fistulosos largos y con síntomas, se recomienda la técnica quirúrgica de resección y anastomosis. En las fístulas enterocutáneas o perianales, la técnica quirúrgica recomendada es resecar el segmento fistulado, realizar anastomosis enteroenteral y protegerla con una ostomía proximal a la anastomosis. Hay que tomar en cuenta algo importante de las fístulas enterocutáneas es que la mayoría de los casos son producto de una operación, una intervención quirúrgica previa y estas pueden aparecer de forma temprana o tardía. Se dice que aparecen de forma temprana cuando ocurre antes de los 7 días del postoperatorio y de forma tardía cuando ocurren después de los 7 días del postoperatorio. En las fístulas duodenales o gastrocólicas, la técnica quirúrgica es resecar el asa enferma, reparación del estómago y el duodeno. En las fístulas uretrales o iliovesicales, la técnica quirúrgica recomendada es resecar el asa enferma, reparación de la vejiga y el uréter. En las fístulas musculoesqueléticas, las cuales en la gran mayoría de los casos está relacionada con el músculo psoas, se recomienda resecar el asa comprometida, movilizar el epiplón para cubrir el psoas. Otra de las complicaciones de los pacientes con enfermedad de Crohn son las estenosis. La etiología de la estenosis está relacionada con los repetidos episodios de inflamación, resolución y remodelación de la pared del intestino, transformando el tejido sano en uno grueso, duro y estrecho. En aquellos con cirugía previa, la principal causa son las bridas.
En los que no tienen antecedentes, la causa de la obstrucción puede ser solamente inflamatoria del asa intestinal. Algunas de las técnicas empleadas para resolver la estenosis son resección, bypass, dilatación endoscópica cuando la estenosis es menor de 4 centímetros y la enteroplastía. La enteroplastía es una técnica que inicialmente fue descrita para el tratamiento en pacientes con tuberculosis intestinal, pero a partir de 1982 fue adoptada para el tratamiento de estenosis por enfermedad de Crohn. A raíz de una publicación de manejo con esta técnica a 9 pacientes, las indicaciones clásicas de enteroplastías se las dejo resumidas en esta tabla. Existen varias técnicas de enteroplastías de intestino delgado, sin embargo, las más importantes son la técnica de Heinicke-Mikulicz, la técnica de Figny y la técnica de Michelazzi. Si hablamos de complicaciones de enfermedad de Crohn, las manifestaciones perianales estarán siempre como punto de preocupación, ya que estas han sido descritas clásicamente como un factor de riesgo de comportamiento agresivo de la enfermedad, especialmente si se encuentran al momento del diagnóstico. Esta es una de las manifestaciones que más afectan la calidad de vida del paciente. Las manifestaciones perianales son muy variables y estas pueden incluir plicomas, fisuras, úlceras, abscesos, fístulas y estenosis anal. Haciendo un resumen de lo que debes recordar, la enfermedad de Crohn es un trastorno intestinal inflamatorio crónico de etiología desconocida. Se caracteriza por la afectación de múltiples segmentos del tracto gastrointestinal. El segmento más afectado es el ileocólico. Se pueden agrupar sus manifestaciones en 3 fenotipos: estenosantes, fistulizantes e inflamatorias. El tratamiento es principalmente clínico, siendo las complicaciones en general de tratamiento quirúrgico. Los pacientes pueden tener manifestaciones extraintestinales y aquí te comparto un resumen de las manifestaciones extraintestinales más importantes. Muchas gracias.